Bueno, primero, bienvenidos a todos ustedes, a todos los clientes aquí que veo del centro de negocios, a Rosa, a Karen, a Víctor, etcétera, y por sobre todo agradecemos a Javier Ramos. Javier es el coordinador regional de la Superintendencia de Insolvencia y Emprendimiento, ¿cierto? Entonces, Javier el día de hoy nos va a contar acerca como de las medidas que existen para reemprender frente a una situación de insolvencia de las pymes. Es un tema súper importante. Muchas gracias, Javier, por darte el tiempo de contarnos acerca de cómo funciona el proceso, qué empresas son las que aplican, en qué situaciones. Es un tema que nosotros como centro hemos recibido un par de consultas de parte de nuestros clientes, ya que hay algunos que se han visto un poco en una situación un poco compleja económica frente a esta situación. Tenemos empresas que han dejado de vender, otras que se han tenido que reinventar rápidamente, pero que sin duda la información que entregarás el día de hoy nos servirá a todos para poder saber bien cómo proceder en estos casos. Así que a nombre de todo el Centro de Negocios Cercotec Los Ángeles, les doy a todos la más cordial bienvenida y agradecida del tiempo que dedican para esta charla. Así que muchas gracias, Javier, y a todos. Si tienen alguna consulta, me imagino que te la pueden ir haciendo también. Sí, por supuesto, Camila. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, por la presentación, Camila. Para mí me pone muy contento poder exponer frente a ustedes en la provincia de Biobío, Los Ángeles, y me imagino que las demás comunas que integran la provincia. Tengo entendido que el centro de negocios de ustedes acoge a distintos pequeños empresarios de la provincia de Biobío. Por lo tanto, ahora mi intención es entregarles la información que requieren tanto desde el punto de vista de como empresa deudora o empresa que se vea enfrentada a una situación de endeudamiento, de problemas para poder dar cumplimiento a sus obligaciones, así como también los procedimientos existentes para la persona deudora, de acuerdo a la ley 20.720, que es importante que conozcan cuál es la diferencia entre uno y otro y cuál se adapta mejor a la situación suya. Es probable que si bien algunos de ustedes como empresa no califiquen dentro de los procedimientos para personas, sí es importante que conozcan la existencia de los procedimientos y poder orientar a una persona eventualmente que se viera en una situación de insolvencia y que cumple los requisitos. Pero bueno, antes en vez de hablar tanto generalidades, me gustaría empezar a hablarles de los procedimientos y compartir la pantalla, comenzando seguía. Se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, Javier, se ve, súper. Bueno, comencemos entonces. Las preguntas, ¿cómo lo hacemos? Al final de la presentación para hacerlo más ordenado, ¿les parece o no? O si las pueden ir generando por chat y por mientras vamos filtrándolas o no sé. Bueno, vamos viendo ahí cómo se va dando. Pero si ustedes pueden ver acá la presentación que dice, ¿cómo renegociar tus deudas? Bueno, antes de empezar con el procedimiento propiamente tal, me gustaría hacer presente que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, como bien dijiste antes, Camila, inicia sus actividades en el año 2014 y se enmarca dentro de la publicación de la Ley 20.720. Esta superintendencia lo que hace es reemplazar a lo que existía antes, que era conocida como la Superintendencia de Quiebras, ¿ya? O sea, a partir del año 2014 se elimina el concepto de quiebra y se reemplaza por el de liquidación. Y se contempla la liquidación tanto para empresa como persona deudora, y además se contemplan nuevos procedimientos como son el de renegociación de la persona deudora y el de reorganización de la empresa deudora. Nosotros como superintendencia nos relacionamos con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de Economía, al igual que como lo hace Cercotec, Corfo, Cernatur, el INE, el CERNAC, el Servicio Nacional de Pesca, si es que no se me olvida alguno de los servicios dependientes de nuestro ministerio. Entonces, nosotros como superintendencia tenemos, entre otras labores, 3 objetivos principales. En primer lugar está el de fiscalizar, regular y sancionar las actuaciones de los entes que intervienen en los procedimientos concursales.
como son el caso de los liquidadores, martilleros concursales, veedores, asesores económicos de insolvencia, como lo vamos a ver a continuación, procedimientos concursales de quiebra, de liquidación, propiamente tal, facilitar acuerdos de renegociación de la persona deudora, que es lo que voy a hablar a continuación, y orientar a los emprendedores que han incurrido en dificultades económicas, que es lo que estamos haciendo ahora. No sé si obligatoriamente todos ustedes han incurrido necesariamente en dificultades económicas, pero sí tiene por objeto informar a ustedes respecto a los procedimientos existentes la presente charla. Entonces, cuando hablamos de procedimientos orientados a las personas son dos. Uno es la renegociación y el otro es el procedimiento de liquidación, también llamado como quiebra, pero el nombre legal es liquidación. La renegociación es un procedimiento administrativo, es gratis, en el cual la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento ayuda y orienta a renegociar las deudas para pagar en nuevas condiciones. Procedimiento administrativo, acá no intervienen los tribunales, ¿ya? Mientras que por otro lado está la liquidación, de lo cual voy a hablar más adelante, que es un procedimiento judicial. Acá obligatoriamente debe realizarse ante el Tribunal Civil del domicilio del deudor, y tiene por objeto vender rápida y de manera ordenada los bienes de la persona deudora para pagar las deudas a sus acreedores. Entonces, vamos con la renegociación. Cuando hablamos de renegociación, ¿qué es lo que entendemos comúnmente? Cuando yo le digo a una persona, oye, sabes que fui a renegociar mi deuda, fui a establecer nuevas condiciones, uno se imagina a la típica persona que está endeudada y que va al banco o casa comercial y se da cuenta que ya no puede dar cumplimiento al crédito que tenía, a la obligación, a la deuda que tenía con ellos, en las condiciones en que fue pactada, porque su ingreso mensual ya no le alcanza. Entonces va y pide una nueva forma de pago. Y es lo que se entiende comúnmente como repactar la deuda, ¿ya? Muchas veces estas repactaciones que uno efectúa bilateralmente, mediante acuerdos con sus acreedores, no siempre tienen los resultados esperados, ya que ocurre comúnmente que si bien la persona disminuye su carga mensual de pago, la deuda se estira por mucho más tiempo, muchos más meses, años, y al final muchas veces termina pagando más porque los intereses son enormes, ¿ya? Eso es lo que entendemos comúnmente como la repactación. Cuando le dicen pague el mínimo, ¿no? Adelante una parte. Eso es lo que se conoce como repactación. Acá la renegociación de la que voy a hablar, y que es el procedimiento regulado por la ley 20.720, es distinta, ¿ya? Entonces, la renegociación consiste en que la persona va a proponer a todos sus acreedores la forma en que va a pagar sus deudas de acuerdo a su nivel de ingreso mensual, su nivel de ingreso líquido mensual. Hace una propuesta aterrizada, objetiva, de acuerdo al nivel de ingresos mensual, de tal manera que mensualmente no destine más del 60% como máximo, lo destina al pago de sus deudas, de manera que quede con un remanente, con un monto de su ingreso líquido mensual para dar cumplimiento al resto de los pagos que requiere hacer y no se vea obligado a tener que pedir otro crédito. Les pongo un ejemplo práctico. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente? Imaginemos una persona que gana, no sé, 500.000 pesos, gana 500.000 pesos mensuales, sin embargo tiene que pagar 100.000 en Falabella, bueno, ya, 100.000 en la casa comercial tanto, 100.000 en otra casa comercial, y 100.000 en un crédito de consumo que tiene con un determinado banco. Entonces, de los 500.000 que gana, destina 300 solamente al pago de deuda. Y de la plata que le queda, que son 200, como no le alcanza para poder vivir todo el mes con esos 200, ¿qué es lo que hace? Va y pide otro crédito. Va al banco, a otro banco, por ejemplo, y pide un crédito de consumo que va a pagar 200.000 pesos mensuales. Y así, entonces con una plata saca de un lado y paga las deudas en el otro. Y así va todos los meses, como una bola de nieve. La deuda nunca disminuye. La persona no le alcanza su plata para poder pagar el total de su deuda. Es lo que se conoce comúnmente como hacer la bicicleta. A más de algunos le ha ocurrido eso, entonces como no le alcanza, tiene que pedir plata a un lado y así ir pagando, y no termina nunca. ¿Ya? Entonces, como les decía, un procedimiento administrativo se lleva a cabo íntegramente ante nosotros como superintendencia, es gratuito, no hay que pagar nada, y por supuesto es voluntario, nadie está obligado a renegociar. Esto es importante respecto a los requisitos. ¿Quiénes se pueden acoger al procedimiento de renegociación? Personas naturales, mayores de 18 años, lo mismo su nacionalidad, obviamente con su cédula de identidad vigente, y en cuanto a su situación laboral, no importa si tienen o no contrato de trabajo, puede ser una persona cesante. Aquí lo importante es que sea mayor de 18 años.
Con respecto a los requisitos relativos a la morosidad y al vencimiento de las deudas, es requisito tener 2 o más deudas que se encuentren vencidas por más de 90 días y que en total sumen a lo menos 80 UF. 2 o más deudas vencidas por más de 90 días y que en total sumen a lo menos 80 UF. Este es el requisito para ingresar al procedimiento. Yo puedo tener 10 deudas vencidas, incluso hasta por un mes, o que sumen más de 80 UF. Lo importante es que yo, para poder ingresar al procedimiento, requiero cumplir con estos requisitos. Al momento en que yo se admite mi ingreso al procedimiento, yo estoy obligado a renegociar todas mis deudas. Todas las que yo tengo, estoy obligado a declararlas y a renegociarlas. No solamente las que cumplen con estos requisitos. Bueno, deuda vencida es aquella que no se encuentra pagada en su fecha de vencimiento. Por lo tanto, se encuentra impaga morosa, por supuesto. Otro requisito debo cumplir: no haber sido notificado de una demanda previa, ya sea una demanda de liquidación o un juicio ejecutivo. En el fondo, una demanda de cobro, una demanda en un juicio ejecutivo. Esto es, notificado. No confundir la notificación con otras formas de apremio, o de aviso, o de solicitud para que la persona pague. Debe ser una notificación efectuada conforme a la ley, de acuerdo a los requisitos que establece la ley, por un receptor judicial, cumpliendo las formalidades que establece el Código de Procedimiento Civil. No confundir, por ejemplo, con los llamados de cobranza, las cartas que envían muchas veces empresas de cobranza, correo electrónico, cartas que le pueden entregar o dejar en su casa. Estas no son notificaciones judiciales, ¿ya? Por más que la carta tenga una balanza de la justicia, o se haga referencia a una causa judicial, etc., si no es un documento formal emanado de un tribunal de justicia, un tribunal civil, eso no es una una notificación judicial. Importante ser presente con respecto a este requisito, que es necesario no haber sido notificado. Yo puedo estar demandado, incluso tener más de una demanda, pero si no he sido notificado, soy apto para postular el procedimiento. Y además, por último, se requiere no haber emitido boletas de honorarios durante los últimos 2 años. Este es el requisito que muchas veces deja a gente afuera, ya que automáticamente la ley estima que por emitir boletas de honorarios durante los últimos 2 años ya no es considerado como persona deudora. Tampoco puede ser contribuyente de primera categoría para estos efectos. Para esos efectos, la ley estima que quienes emiten boletas de honorarios durante los últimos 2 años son calificados como persona natural contribuyente de primera categoría, es considerado empresa deudora. Por lo tanto, a ellos se podrán optar los procedimientos destinados a la empresa deudora, los cuales más adelante pasaré a explicar. No sé si voy muy rápido, ¿se entiende hasta el momento? Entonces, bueno, las boletas de honorarios son documentos tributarios que emiten personas que desarrollan actividades de forma independiente, trabajadores independientes. ¿Cuáles son las audiencias que se realizan durante la renegociación? Entonces, en primer lugar, una vez que la persona presenta los antecedentes, es declarado admisible, debe acompañar una serie de antecedentes, principalmente indicación de los ingresos que percibe mensualmente, bueno, los documentos que justifiquen la existencia de las deudas que invoca, acompañar también indicación de cuáles son los bienes que posee, entre otros documentos que se exigen. Bueno, antecedentes de carácter tributario, precisamente destinados a determinar que la persona cumple con los requisitos de la no emisión de boletas de honorario y no ser contribuyente de primera categoría. Entonces, una vez que la persona es declarada admisible, se dicta una resolución, la cual se publica en el boletín concursal, que es el medio de notificación oficial de nuestra superintendencia, y se cita a una audiencia de determinación de pasivo. En el fondo, ¿en qué consiste esta? Tiene por objeto determinar con exactitud cuánto es la deuda de la persona. Es probable que al momento de postular al procedimiento, la deuda declarada por él haya sido 100, sin embargo, desde esa fecha hasta la época de la celebración de la audiencia de determinación de pasivo, esta deuda puede haber variado, ya sea puede haber aumentado o bien puede haber disminuido. Una vez determinado y esta audiencia propiamente tal se lleva a cabo en las oficinas de la superintendencia a lo largo del país.
existiendo una de ellas en cada capital regional. Una vez que se ha determinado el pasivo, se cita a la audiencia de renegociación, la cual tendrá lugar no antes de 15 ni después de 30 días. En la audiencia de renegociación es aquella en que se lleva a cabo, valga la redundancia, la renegociación de las deudas propiamente tal. O sea, la persona efectúa una propuesta de pago a cada uno de los acreedores, indistintamente, respecto a su crédito en particular, y los acreedores tienen que manifestar si aceptan estas condiciones, o si no las aceptan, o bien proponen nuevas condiciones. La idea es llegar a un acuerdo. Y aquí es muy importante hacer presente que para que exista acuerdo respecto a la propuesta de renegociación, se debe contar con el voto favorable de 2 o más acreedores que en su totalidad representen a lo más del 50% del total del pasivo. ¿Ya? 2 o más acreedores que en total representen más del 50% del total de la deuda. Después les voy a mostrar una planilla Excel de un procedimiento específico para que puedan ver en la práctica cómo se lleva a cabo. Más bien cómo se logra el acuerdo. ¿Cuáles son las ventajas de la renegociación? Bueno, las ventajas son que la superintendencia facilitará la búsqueda del acuerdo entre la persona y sus acreedores de manera gratuita. Eso es lo más importante. Aquí ustedes no tienen que pagar abogados, no tienen que pagar a nadie que los represente. El procedimiento es íntegramente gratuito y administrativo. Si bien el procedimiento está hecho para que las personas efectúen la postulación, ya pueden hacerlo desde su casa, ya que todo es con documentos escaneados, existen manuales instructivos para el ingreso de la documentación. En la práctica, nosotros ayudamos a la gente a renegociar, a presentar sus propuestas, a juntar los papeles y a filtrarlos, y hacemos el ingreso con ellos, obviamente, porque necesitan clave única, entre otras cosas, en nuestras oficinas. Ya los citamos previamente, los vamos orientando hasta lograr el ingreso a la documentación. Podrá pagar sus deudas con nuevas y mejores condiciones, podrá solicitar la eliminación de sus antecedentes comerciales y registros de deuda. O sea, la persona, una vez finalizado el procedimiento de renegociación, se dicta una resolución que pone término al procedimiento, y con ese documento la persona puede solicitar que sus datos del registro de deudores sea eliminado. Por lo tanto, se entiende rehabilitado para poder, obviamente, emprender nuevas actividades comerciales, es borrado de ICOM y queda libre de deuda. Lo que se hace es sustituir una deuda por otra. O sea, ¿cuáles son los efectos de la renegociación? Una vez terminado el procedimiento, lo que se produce es la extinción, novación, repactación de las deudas. Se sustituye una por otra. Entonces la persona, si bien no extingue por completo su deuda, sino que esta se transforma en otra deuda que parte de cero. Por lo tanto, la persona deja de estar morosa, pero en ningún caso esto impide que nuevamente pueda volver a caer en morosidad. Lo que pasa es que, como repactó, renegoció en tales condiciones que son bastante más convenientes para el deudor, en la práctica esto va a ayudar a que se ordene financieramente y que lo que gana mensualmente le sirva para cumplir con sus obligaciones, y le quede algo de plata para poder vivir sin tener que volver a endeudarse. Eso es más o menos, en términos sencillos, en qué consiste la renegociación. El procedimiento es para deudores con intención real y seria de cumplir con sus obligaciones. Por supuesto, yo estoy haciendo una propuesta de acuerdo a mi nivel de ingresos y a mis posibilidades ciertas de poder cumplir mis obligaciones, mis deudas. Y como ya les dije, esa obligación de la persona declarar todas las deudas y bienes que posee. Es el propio deudor quien realiza la propuesta de renegociación, de acuerdo a su capacidad de pago. Él dice, yo a usted en el supermercado tanto, le debo 5 millones de pesos, se los voy a pagar en 100 cuotas de tanto cada una, comenzando a pagar la primera de ellas en septiembre de este año, así, al acreedor tanto, de esta forma. Y uno a uno voy efectuando la propuesta de pago. Con respecto a las cifras de renegociación, al 31 de mayo de este año, o sea, hace menos de un mes, se habían tramitado a nivel nacional 6.157 solicitudes, mientras que a nivel regional, la cifra específica es de 265 renegociaciones. Eso es lo que llamamos en Concepción, en la región del Biobío,
a la fecha. Estos son los datos de nuestra oficina. Si se puede ver bien ahí. Nuestro horario de atención, teléfono y correo electrónico. Actualmente estamos trabajando de forma parcial y estamos recibiendo orientación, o más bien todas las preguntas de la gente a través de correo electrónico y teléfono, y dando una hora previamente a quienes necesiten realizar trámites que no se puedan efectuar de esta forma, de manera de cuidar a los usuarios y prevenir posibles contagios de COVID. No sé si hay alguna duda al respecto. Sí, mira, sabes que aquí estoy viendo en el chat que hay algunas dudas. ¿Sí? Teresa pregunta, aunque haya sido una boleta de honorarios en los últimos 2 años, ¿no puede entonces como adherirse a esta ley? No, la ley es bastante estricta al respecto y, bueno, al tratarse de una ley es taxativa, o sea, no hace diferencia en cuanto a la cantidad de boletas ni al monto de las mismas. O sea, yo puedo haber emitido una boleta de honorarios hace 9 meses por 10.000 pesos y ya quedó fuera del procedimiento, así como puedo emitir boletas de honorarios todos los meses por 1.000.000 de pesos, igualmente quedó fuera del procedimiento. Ya. Y Sí. acá hay otra pregunta que me mandaron por privado, sí, que dice que ¿Sí? si alguien ya está en un proceso de deuda judicial, no puede acceder a esto, ¿correcto? Aquí estoy leyendo la pregunta de Rodrigo Cancino. Sí. Pero si ya esto es que, no sé a qué se refiere con deuda judicial. Si es que fue demandado y no ha sido notificado, sí puede postular al procedimiento. Si fue notificado, ya no puede. Esa es la diferencia. Ya Esto es una sale etapa, notificado. perdón, esto es una etapa previa a lo judicial. Justamente esa es la idea, que la gente pueda salvar su situación de endeudamiento antes de entrar a lo Antes judicial. de. O sea, yo puedo ser demandado, puedo tener varias demandas, pero si ya fui notificado, ahí ya quedó fuera. Vale. Oye, Javier, y este ¿Sí? proceso es para cuando son personas naturales, ¿cierto? Que tienen que cumplir con el requisito de no tener una empresa en primera categoría, no ser eso se refiere a no ser representante judicial, no ser representante ante el Servicio de Impuesto Interno, no ser socio, No, ¿hasta no dónde ser llega? contribuyente de primera categoría como persona natural, ¿ya? Como persona natural, cuando yo soy contribuyente de primera categoría, o bien cuando he emitido boletas de honorario, Ah, entonces con mi RUT como persona podría, natural. mm, entonces podrían aplicar personas que tengan, no sé, por ejemplo, una sociedad por acciones y que no hayan emitido boleta de honorario y que sean socios de esa empresa. Claro, porque no figurarían Ya, si uno revisa en la página del Servicio de Impuestos Internos, mete su clave y revisa por RUT la persona, si no ha emitido boletas de honorarios durante los últimos 2 años, de acuerdo a su RUT, califica. perfecto. Está orientado a las Eh, personas naturales. ya. Y el proceso para empresas. Mira, antes de empezar con el proceso para empresas, me gustaría mostrarte una planilla para cerrar con esto la Ya. renegociación. Sigo compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí. Mira, ¿pueden ver el Excel? No, todavía sale No, la PPT. Ah, ya. Tienes Espérame. que dejar de compartir esa y Sí. compartir la otra. Oye, mientras tanto, te leo otra pregunta que sale aquí en el chat. Bueno, Dice Víctor, si una vez terminado el procedimiento de renegociación y pasado un tiempo, ¿se puede volver a someter nuevamente al procedimiento en caso de volver a tener problemas económicos? buena pregunta. Solamente habiendo transcurrido a lo menos 5 años desde que finalizó el procedimiento, el primero de ellos. 5 años. 5 años, sí. Ese es el plazo que la ley establece para poder volver a someterte a la renegociación. Ahora pueden ver mi pantalla, ¿no? Un Excel. sí, ahora se ve Javier. Sí, sí, se Sí. ve. Mire, aquí esto es una planilla de renegociación de un procedimiento. Si se fijan, este es el deudor. Juanito le puse, por supuesto no voy a poner datos de un deudor. Y los acreedores también, como pueden ver. Esto es todo lo que Juanito debe. ¿Ya? Juanito debe en total 29 millones y tanto. 29.757.205 pesos. Eso es lo que debe. Y acá está desglosado por cada acreedor cuánto le debe a cada uno de ellos. A la casa comercial A le debe 2 millones y tanto. Al supermercado X
52.000 y tanto. Caja de compensación E, 596. Casa comercial B, 7 millones. Casa comercial C, 1.950.000 y así. Entonces él, respecto de cada uno de los acreedores, efectúa una propuesta de la manera en que va a pagar su deuda. A la casa comercial la deuda de 2.122.000 ofrece pagársela en 120 cuotas de 17.687 pesos cada una, otorgando 3 meses de gracia, y comenzando a pagar los 5 primeros días de cada mes. Al supermercado X, como la deuda menor, la va a pagar en 2 cuotas. Caja de compensación E, 596.000 pesos, los va a pagar en 72 cuotas de 8.280 pesos cada una. Y así con cada uno de los acreedores. De manera que él, si suma todo lo que tiene que pagar por cada uno de sus deudas, suma todo esto, le va a dar 201.178 pesos. Imaginémonos que Juanito gana 500.000 pesos, él quedaría con 300.000 pesos para vivir. O si gana un poco más. Pero quedaría con un monto para poder vivir, no destinaría todo en deuda. Lo cual, si bien uno se puede sujetar a pagar en varios años, sabe que al cabo de esos años la deuda se va a extinguir y él va a poder vivir ordenadamente, ¿ya? Ahora, lo que les decía respecto al quórum, es necesario contar con el quórum de 2 o más acreedores que en total sea el monto de sus deudas sea más del 50% del total del pasivo. No sé si me entienden. Por ejemplo, si Juanito cuenta con por ejemplo, si a la caja de compensación, bueno ya, a la casa comercial B le propuso pagar de esta forma, la casa comercial B está de acuerdo. Entonces, está de acuerdo. La casa comercial tiene un 26%. Y además al banco A también está de acuerdo. También está de acuerdo. Por lo tanto, entre los dos suman, no alcanzo a ver bien acá abajo, pero entre los dos suman más del 50% del total de la deuda. Por lo tanto, el resto de los acreedores, por ejemplo, la casa comercial A, está obligada a aceptar las condiciones que propone el deudor. ¿Se entiende? Está obligado porque la mayoría está a favor, entonces el resto de los créditos no solamente están obligados a acatar las condiciones propuestas por el deudor. Eso es con respecto al procedimiento de renegociación. ¿Alguna otra duda con respecto a este procedimiento antes de pasar con los procedimientos dirigidos a las empresas? Creo que no hay más, No creo hay que no hay más, más estoy dudas bien. en el chat. Perfecto. Voy a empezar entonces con los procedimientos destinados exclusivamente a las empresas deudoras. En primer lugar, voy a ver el procedimiento de asesoría económica de insolvencia. No sé si han escuchado hablar de esto. ¿Se puede ver bien ahí? Sí, Ya, colócale ahí en grande. perfecto. Entonces, alternativas para prevenir una insolvencia. Ya les hablé del procedimiento de renegociación específico para personas deudoras, donde encuentro información acerca de las alternativas para afrontar mi compleja situación en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, respecto a lo cual ya les expuse cuál era nuestro trabajo y cómo nos conformamos. Entonces, vamos al procedimiento de asesoría gratuita por parte de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, lo que estamos haciendo ahora, información, y esto es importante que lo tengan claro. ¿Cuáles son los procedimientos específicos para las empresas? ¿Ya? Está la reorganización y la liquidación, que se orientan para todo tipo de empresas, y están contemplados en la ley 20.720, la ley de la cual les hablé anteriormente, del año 2014.
Y por otro lado están los asesores económicos, el procedimiento de la asesoría económica de insolvencia, regulado en la ley 20.416, que esta ley es la que regula las empresas de menor tamaño, distinguiendo entre la micro, pequeña y mediana empresa, ¿ya? Entonces, el procedimiento del asesor económico de insolvencia es un procedimiento voluntario y administrativo solicitado por el empresario o empresaria, propone reorganizar o cerrar ordenadamente la empresa y se efectúa la emisión de un certificado, ¿ya? Este trámite se realiza a través de la superintendencia, a través de la página de internet, y permite a empresas de menor tamaño, en situación de insolvencia, de crisis financiera, obtener orientación para acogerse a un procedimiento de manera voluntaria, con el fin de resolver esta situación de endeudamiento, de imposibilidad o problemas para dar cumplimiento a sus créditos. Entonces, esto es lo importante. ¿Quiénes pueden acogerse a las asesorías económicas de insolvencia? Personas naturales o jurídicas, actual o potencialmente insolventes, que tributen en primera categoría y que tengan ventas que no excedan de 25.000 UF durante los 12 meses anteriores. Estas son las consideradas micro y pequeña empresa. Son las micro y las pequeñas empresas las que reúnen estos requisitos. Es la propia ley 20.416 la que distingue entre micro, pequeña y mediana empresa. Bueno, para estos efectos es necesario que las empresas que postulan este procedimiento hayan efectuado, tengan que acompañar ciertos documentos, y además deben acreditar que se encuentran en una situación de insolvencia. Es la propia ley, sin dar más detalle, la que establece cuándo una empresa se encuentra en una situación de insolvencia, y se limita a indicar que es cuando la respectiva empresa se encuentra en imposibilidad de pagar una o más de sus obligaciones. Y además establece quiénes son las personas potencialmente insolventes, para lo cual la propia ley estima que quienes son potencialmente insolventes son aquella empresa que estimare fundadamente que dentro de los 3 meses siguientes pudiese encontrarse en un estado de insolvencia. Entonces, resumiendo, ¿qué es una asesoría económica de insolvencia? Acá se produce la intervención de un profesional que está calificado, que está certificado por la superintendencia, inscrito en un registro, y ¿qué es lo que hace él? Es analizar la situación económica de la empresa, eventualmente también puede citar a los acreedores de la empresa deudora, objeto de intentar lograr determinados acuerdos, proponer ciertas formas de pago, entre otras acciones. La idea es que él pueda detectar cuáles son las falencias, cuáles son las razones por las cuales la empresa se encuentra en insolvencia, y tratar de sacarla a flote, ¿ya? Pero, independiente de todas estas acciones que pueda realizar el asesor económico de insolvencia, lo más importante, creo que es el certificado que puede emitir el asesor, o sea, más bien que emite el asesor económico de insolvencia. Bueno, acá se explica cuál es la forma en que las personas pueden postular al procedimiento, todo a través de la página de la superintendencia. Se necesita de clave única. Y te va a acompañar los siguientes documentos, en formato PDF, los 12 últimos IVA, la carátula de balance general, el libro de ventas, libro de deudores. Y luego se puede solicitar el nombramiento de un determinado asesor económico de insolvencia, de aquellos inscritos en la nómina, o bien, si nada se dice al respecto, es la propia superintendencia quien designa a este profesional. Entonces, una vez ingresados los antecedentes a la página de la superintendencia,
esta puede adoptar alguna de las siguientes actitudes. En primer lugar, puede ordenar que se rectifique la solicitud, ya sea porque no se ingresaron correctamente no se ingresaron correctamente los documentos, o porque hay algo que no queda muy claro, por lo tanto solicita que se rectifique. Por ejemplo, no se determinó con exactitud cuál era el ingreso o los datos de la persona representante de la empresa, por ejemplo, ¿ya? O bien puede directamente declarar admisible la solicitud. En este caso, la superintendencia procederá a la designación de este asesor, o bien se realiza a solicitud del interesado. O tercera alternativa es que se rechaza la solicitud. En este caso, la superintendencia rechaza por no cumplir con los requisitos. Por ejemplo, no cumple con el requisito del monto de los ingresos de la empresa mensualmente, por lo tanto, se rechaza la solicitud. Esto, personalmente, creo que es el efecto más importante, o la ventaja más importante para el emprendedor, para la empresa, es el certificado que emite este asesor. El certificado de insolvencia. Es un documento que provoca un efecto suspensivo, hasta por 90 días. Es un blindaje y protección financiera para la empresa en insolvencia, una protección para el emprendedor ante apremios de los acreedores. La propia ley establece que el asesor económico de insolvencia emitirá un certificado, el cual en ningún caso podrá el cual producirá un efecto suspensivo, ¿ya? Por máximo hasta 90 días, o sea, por el tiempo que determine el asesor económico de insolvencia, máximo 90 días. Y en la práctica este efecto suspensivo, ¿qué es lo que produce? Permitirá al deudor que el respectivo órgano judicial o administrativo declare la suspensión de, por ejemplo, los apremios de cualquier clase que provengan del incumplimiento de obligaciones pecuniarias, con excepción de aquellos vinculados a remuneraciones y cotizaciones de seguridad social, adquiridos en el desempeño de las actividades profesionales, empresariales, los actos judiciales que impliquen embargos, medidas precautorias de cualquier clase, restituciones en juicios de arrendamiento, y solicitudes de inicio de un procedimiento concursal de liquidación, el procedimiento por el cual se está solicitando la quiebra de una determinada empresa. Procedimientos o juicios de carácter tributario, suspensión de procedimientos o juicios de carácter tributario, durante el periodo, obviamente, de hasta 90 días. Cualquier otra medida de carácter administrativo o judicial, incluso ante juzgados de policía local, que sea procedente proseguir en contra de una persona natural o jurídica a cuya nombre se hubiera emitido el certificado, con motivo de alguna obligación relativa al giro del deudor, que puede ser común en un emprendedor, en una empresa. El pago de patentes municipales, por ejemplo, se suspendería el pago de las patentes municipales hasta por 90 días. El pago de una multa municipal, por ejemplo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que en la práctica, al otorgarle este plazo máximo de 90 días, le da un respiro a la empresa para poder ordenarse, para poder ordenar sus finanzas, suspender estos pagos por este periodo y poder volver a salir adelante, ¿ya? Al finalizar la asesoría económica de insolvencia, el propio asesor realiza sugerencias a la empresa respecto a la situación económica de la empresa y podrá proponer que, por ejemplo, determinar que el emprendimiento es viable, que la empresa es viable, que tiene viabilidad en el tiempo, por lo tanto, le propone determinadas formas, determinadas maneras de poder continuar con la empresa. O bien estima que el emprendimiento no es viable, que no hay forma de recuperarlo, en cuyo caso el asesor puede proponer reorganizar la empresa o bien solicitar una liquidación voluntaria. En cualquiera de estos dos casos, cuando el asesor estime que es viable o que no es viable, que es inviable, son meras sugerencias, meras recomendaciones por parte del asesor. En ningún caso el empresario está obligado a acatar lo que él proponga. Eso es con respecto a la asesoría económica de insolvencia. No sé si hay alguna duda al respecto. Bueno, continuamos y por último, si surgen más dudas al final de la presentación. Yo tengo una duda, Javier. Sí, Camila, por favor. Sí, es que estoy pensando como en las cosas que me podrían preguntar los clientes. Sí. Dentro de las cosas que se suspende el pago, Sí. aplica, por ejemplo, el pago de créditos en el banco, aplican, no sé, pues pago de cuotas de leasing, pagos de
IVA, por ejemplo, o eso Sí. no. Eh, Igual la ley se suspende. establece cualquier clase que provengan del incumplimiento de obligaciones pecuniarias, con excepción de aquellos vinculados a remuneraciones y cotizaciones de seguridad Ah, social, o sea, todo ¿ya? pueden dejar de pagar, excepto Eh, eso, ya. claro, excepto eso, sí, pero cuando habla de incumplimiento, provengan los apremios, o sea, las demandas, la solicitud de cobro judicial por cualquier obligación de carácter pecuniario, es bastante amplia la norma, por lo tanto, a mi juicio incluiría lo que tú estás indicando. Ya, Es así, muchas gracias. de nada. Y bueno, el plazo, como les decía, esto es importante, ya estamos 90 días, ¿ya? Eso es con respecto a la asesoría económica de insolvencia. Vamos al procedimiento de reorganización. No sé si han escuchado hablar del procedimiento de reorganización. Este, a diferencia del procedimiento de la asesoría económica de insolvencia, es un procedimiento judicial. Acá obligatoriamente se requiere ser representado por un abogado que patrocina a la empresa que se va a someter a este procedimiento de reorganización, y se lleva a cabo ante el Tribunal Civil del domicilio del deudor. ¿En qué consiste principalmente? Es aquel que tiene por objeto que una empresa, en el cual una empresa viable, económicamente viable, propone a sus acreedores un acuerdo para el pago de sus créditos, para el pago de sus deudas, permitiéndole seguir funcionando. Esa es la finalidad de esto. Esto es un procedimiento nuevo también, incluido la ley 20.720 del año 2014. O sea, es una empresa viable que se vio apremiado en un determinado momento, sin embargo, lo que quiere es lograr surgir, salir adelante, y proponer la forma, acordar con sus acreedores la manera de pagar sus créditos, ¿ya? Busca la reestructuración de la empresa. Como se indica en la lámina, su eje es mantener la unidad productiva mientras aún es viable, fomenta los acuerdos con los acreedores. Es algo, no, bueno, no quiero hacer el símil, pero lo mismo que estábamos hablando antes de la renegociación de la empresa deudora, también es la propia persona, en este caso la empresa, quien propone la forma en que va a pagar sus créditos, de acuerdo a su situación financiera. Ahora bien, la reorganización es un procedimiento que en la práctica en nuestro país ha sido utilizado mayormente por empresas más grandes. Porque esto en la práctica implica un costo para la empresa. Por ejemplo, hace poco se informó en la prensa que la empresa Enjoy de casinos, de hoteles, se sometió al procedimiento de reorganización. Esto implica que la empresa debe incurrir en determinados gastos. De partida debe acompañar el informe de un contador auditor, de un contador que se encuentra certificado por la Comisión para el Mercado Financiero, lo cual ya tiene un costo. Además requiere pagar un abogado que lo patrocine, como lo dije anteriormente, entre otros costos, ¿ya? Por lo tanto, no es común que sea realizado por empresas más pequeñas que se sometan a este procedimiento. Generalmente las empresas más pequeñas se van directamente a la liquidación. Entonces, ¿quiénes pueden someterse a procedimiento de reorganización? Las personas jurídicas de derecho privado, con o sin fines de lucro, como por ejemplo, empresas en general, fundaciones, corporaciones, asociaciones gremiales, sindicatos, etc. Personas naturales que sean contribuyentes de primera categoría, o de la ley sobre impuesto a la renta. En el fondo, ¿quiénes son considerados empresas para efectos de la ley 20.720? Ya, como les indicaba, se debe presentar una solicitud de inicio al procedimiento concursal de reorganización ante el tribunal del domicilio de la empresa deudora, el tribunal civil del domicilio de la empresa deudora, y por supuesto patrocinado por un abogado. ¿Cuáles son los resultados de una reorganización? El acuerdo de reorganización, aprobado judicialmente, producirá la remisión, novación o repactación de todo o parte de los créditos que debía su empresa deudora, conforme a lo acordado con los acreedores. Bajo este foco se entiende la insolvencia como una oportunidad de retomar el control del emprendimiento en situación financiera compleja y o en crisis. Entonces dijimos, producirá la remisión, novación o repactación de todo o parte de los créditos. La remisión en el fondo es la condonación, el perdonazo. Bueno, me debes 100, pero págame 70 y ahí se extingue nuestra deuda. Eso es una remisión. La novación es la sustitución de una obligación por otra. Si bien la deuda se mantiene,
se sustituye por una nueva obligación, en mejores condiciones, por supuesto, para la empresa que se está sometiendo a este procedimiento. Y la repactación es una nueva forma de pago, se repacta la forma, se establecen nuevas condiciones de pago. La idea es salvar a la empresa, lograr que esto salga adelante. Otra cosa que no sale en la lámina, es importante ser presente que en caso que no prospere este procedimiento de reorganización, o sea, que no se logre llegar a un acuerdo, la consecuencia directa, obligatoria, es la liquidación refleja, la liquidación obligatoria, la quiebra. Por lo tanto, no es que yo diga, me someto al procedimiento, bueno, si no llego a acuerdo, trato de seguir por las mías, no. Aquí la consecuencia es la liquidación, es una consecuencia legal inmediata. Eso es con respecto a la reorganización. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Hay una pregunta en el chat. Esta es José Asenjo. Ujú. Asesoría económica de insolvencia. ¿Es de costo del solicitante? ¿Es obligatorio una asesoría económica de insolvencia para casos de liquidaciones por insolvencia? Buena pregunta. Se me fue a hablar de ese punto. En relación al costo de la asesoría económica de insolvencia, efectivamente tiene un costo. A diferencia de la renegociación, uno debe pagar al asesor económico de insolvencia. La ley no establece un monto en particular, indica que el costo de la asesoría económica de insolvencia se debe pactar de común acuerdo entre la empresa deudora y el asesor. Sin embargo, de acuerdo a la información que manejo actualmente, fluctúa entre las 15 y las 17 UF. También es importante indicar acá que con posterioridad a los hechos ocurridos desde octubre del año pasado en adelante, lo cual trajo como consecuencia que muchas pymes y empresas se vieran perjudicadas en lo económico, es que se efectuó un catastro de estas pymes que se encontraban afectadas, a quienes se les ofreció gratuitamente este servicio de asesoría económica de insolvencia. Este catastro fue realizado directamente por Corfo y Cercotec. Desconozco si actualmente se va a realizar nuevamente un nuevo catastro y se va a ofrecer este servicio, sin embargo, creo que ustedes como centro de negocios pueden estar más al tanto de aquello y podrían estar atentos ahí por si se volvieran a abrir cupos para empresas que puedan ser catastradas y se les pueda ofrecer gratuitamente este servicio, que por lo demás considero que es bastante bueno, porque le otorga un respiro importante a la empresa para poder lograr salir adelante. José Asenjo también pregunta, ¿es obligatorio un asesor económico de insolvencia para casos de liquidaciones por insolvencia? Bueno, la liquidación, ahora vamos a hablar de liquidación. Liquidación es lo que comúnmente se conoce como la quiebra. ¿Ya? Voy a compartir pantalla nuevamente. Entonces, liquidación. ¿Qué es la liquidación? Cuando ustedes escuchan hablar de la liquidación, es lo que comúnmente se conocía como la quiebra. Uno habla de quebrar. Es un procedimiento judicial que permite la venta ordenada, eficiente de los bienes de una empresa. Cuando acabo de hablar de liquidación tanto indistintamente para persona natural como para empresa. Si bien existen ciertas diferencias entre una y otra, en términos generales es bastante similar. Por lo tanto, voy a explicar en términos generales en qué consiste esto, ¿ya? Permite la venta de los bienes de una empresa o persona que se ha vuelto inviable, insolvente económicamente, con el objeto de cumplir con el pago a sus acreedores conforme a lo que se obtenga de la venta de sus bienes, ¿ya? Entonces, como les decía, es un procedimiento judicial, obligatoriamente debe ser realizado por un abogado. Hay empresas de abogados que se dedican a esto, muy probable que ustedes lo hayan visto en la prensa, hay varias empresas que se dedican a ello, con distintos nombres, pero cualquier abogado que conozca el procedimiento puede representar a una empresa o una persona en un procedimiento de liquidación.
el procedimiento la persona o la empresa puede someterse a ella de forma voluntaria o forzosa, permite saldar las deudas mediante la venta de los bienes o activos de la empresa, y se pagará a los acreedores de acuerdo a, o sea, se pagará a los acreedores que presentaron sus créditos ante el tribunal. Permite el cierre formal de la empresa, se otorga el pago a los acreedores, se extinguen los saldos de las deudas que quedaron sin pagar. Eso es lo importante, cuando digo se extinguen los saldos de las deudas que quedaron sin pagar. Les pongo un ejemplo práctico, ya sea para persona o para empresas. Imaginémonos que la deuda es de 50 millones de pesos, entonces la persona o empresa se somete al procedimiento de manera voluntaria y lo que hace es presentar una solicitud de liquidación ante el tribunal respectivo, indicando cuáles son las razones por las cuales se encuentra en esta situación de insolvencia, y en términos prácticos lo que hace es efectuar una declaración jurada de cuáles son los bienes de la persona o los activos de la empresa, y posteriormente estos pasan bajo la administración de un profesional denominado liquidador, quien es el que se encarga de administrar los bienes de la quiebra, de la liquidación, y en la práctica de venderlos. Lo más común es que se efectúe mediante remate público. Y con el producto, con lo que se obtenga de la venta de estos bienes, se paga a los acreedores, ¿ya? Si la deuda era de 50 y la empresa indica, bueno, mis bienes, y certifica que sus bienes son una camioneta, 2 maquinarias, computadores, determinadas instalaciones, etc., estas se rematan y se obtienen 30 millones de pesos. Esos 30 millones se reparten entre los acreedores, y el saldo que no se alcanzó a pagar se extingue, ¿ya? Solamente paga hasta el monto de lo que se obtenga de la venta de sus bienes. ¿Quiénes se pueden acoger al procedimiento de liquidación? Lo mismo que la reorganización. Personas jurídicas de derecho privado con o sin fines de lucro, como por ejemplo empresas en general, fundaciones, corporaciones, etc. Y personas naturales que sean contribuyentes de primera categoría o de la ley sobre impuesto a la renta. Y al igual que la reorganización, se debe efectuar una solicitud ante el tribunal respectivo patrocinado por un abogado. Eso es con respecto a los procedimientos de renegociación, perdón, a los procedimientos legales destinados a la persona deudora como también a la empresa deudora. No sé si existen más preguntas, voy a revisar. Ahí dejé de compartir pantalla. Ahí tenemos una pregunta de Víctor. Víctor, solo acreedores que presentan su caso ante el tribunal. Lo que pasa es que, bueno, esto ya es algo más técnico porque son la liquidación, la quiebra, hay un procedimiento determinado por la ley y se establecen ciertos etapas del procedimiento de liquidación en la cual se efectúa la verificación de los créditos que existan para con la empresa o persona deudora. Claro, los acreedores tienen que verificar sus créditos ante el tribunal, esa es la forma en que pueden hacer valer su derecho que tienen en la respectiva liquidación, en la quiebra. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Tal vez no necesariamente relacionada con los procedimientos que indiqué, si tienen alguna duda con respecto a alguna otra función de la superintendencia, si es que puedo ayudarlos en eso. Javier, consulta, dentro de la presentación que tú comentaste en la primera, están tus datos de contacto, ¿cierto? Ahí, por si acaso Sí. alguien de los que están acá deseara preguntar algo después, algún Sí, por correo. supuesto. Mira, voy a volver a ella, para que puedan verla. Recordarles también, bueno, pues para poder tener la presentación que Javier nos acaba de realizar ahora, les agradeceremos que se puedan inscribir en el link
que junto a Camila le estamos pegando ahí también en la barra de los comentarios. Mira, otra cosa que me gustaría hacer presente, bueno, que me contaran un poco ustedes cuál es el perfil de los empresarios, de los emprendedores que acuden a los centros de negocio. Ahora voy a compartir pantalla. ¿Cuál es el giro de ellos? ¿De qué comunas son principalmente? Nosotros, como superintendencia, concurrimos el segundo miércoles de cada mes a la provincia de Biobío, atendemos, ¿se puede ver en la pantalla? Sí. Sí, se ve, Javier. Ahí están mis datos, mi nombre, el teléfono y la dirección donde funcionamos nosotros, en Concepción, Castellón con O'Higgins, frente a los tribunales, donde está el edificio de Chile Atiende, FONASA, Inspección del Trabajo, entre otros. Ya. Ahí parece que... Ahí tenemos unas preguntas de Jacqueline. Hasta antes hasta antes de la pandemia concurríamos el segundo miércoles de cada mes, atendíamos en las mañanas en la gobernación de Biobío. Sin embargo, después de esto dejamos de atender allá presencialmente por motivos de seguridad. Si la empresa no está activa hace 3 años, pero tiene deuda de IVA, ¿se puede cerrar, se puede liquidar, dice usted? ¿Si puede someterse a la liquidación? Sí, sí puede someterse a la liquidación. En el fondo lo que establece la ley es que la empresa tiene que indicar cuáles son los juicios que tiene pendientes y hacer un resumen de su situación de insolvencia y cómo pudo venir en insolvencia. Cómo no es tan específica en cuanto a determinar la forma en que cayó en insolvencia, sin embargo tiene que acreditarlo, indicar cuáles son sus deudas en particular. Por supuesto, si tiene deudas de IVA, deberá indicarlas. Bueno, Karen, creo ahí que realizó sí. otra pregunta. Dice, ¿las liquidaciones de empresas no persiguen bienes de los socios como personas naturales? Es que en realidad quien se está sometiendo al procedimiento es la propia empresa el patrimonio de la empresa, los activos de la empresa. Los bienes de los socios son los bienes que ellos poseen como personas naturales. Eso es indistinto al patrimonio que tiene la empresa. Ah, ya, perfecto. ¿Hay otra más o no? Freddy también hace otra pregunta acá. En el proceso de gestión de la insolvencia, si existieran deudas por cobrar de la empresa que solicita la insolvencia. Deudas por cobrar de la... Se refiere al procedimiento de liquidación de la empresa. Si existieran deudas por cobrar de la empresa que solicita la insolvencia. ¿Quién realiza el finiquito de estas deudas? O sea, créditos que estuvieran a favor de la empresa, entiendo que es así. Lo que pasa es que un efecto inmediato de la declaración de liquidación de una empresa es que la administración de sus bienes y de todas sus cuentas, etcétera, pasa al liquidador. Por lo tanto, el liquidador lo que tiene que hacer es tratar de lograr de la mejor manera la satisfacción de los créditos de los distintos acreedores y, por supuesto, si hay deudas por cobrar, o sea, que son a favor del deudor, tiene que propender al cobro de esta y obtener la mayor cantidad de dinero posible. Perfecto, Frey, aquí estoy leyendo. Ya. Bueno, por mi parte ha sido un gusto haber podido entregarles la información. Espero que en un futuro podamos, no sé, entregar más orientación y poder abarcar más la región del Biobío. Por supuesto que la provincia de Biobío tiene un potencial muy grande en distintos aspectos. Hay muchos empresarios, pequeños empresarios y muchos rubros, por lo tanto, ¿qué más quisiéramos nosotros que poder abarcar más la cobertura de nuestra superintendencia a los distintos puntos de la región? Somos solamente 3 funcionarios en toda la región, por lo tanto se nos hace un poco difícil atender mayoritariamente en terreno. Sin embargo, en la medida de nuestras posibilidades, estamos tratando de abarcar de mejor manera la región y entregar mayormente la información. Como les decía, ahí están mis datos de contacto.
Cualquier duda, por favor, no duden en, valga la redundancia, en escribir o llamar por teléfono. Nosotros vamos a ir respondiéndole sus inquietudes y orientándolos al respecto. Muchas gracias, Julio y Camila. Muchas gracias, Javier. Bueno, en nombre del Centro de Negocios te queremos dar las gracias por la instancia del día de hoy. También agradecer a todos los participantes. Generalmente siempre quedan por ahí un par de dudas, consultas, pero como se van a inscribir ahí en este link de registro, les vamos a poder hacer llegar la PPT que tú nos acabas de exponer, y ahí también van a poder contactarte en caso de que haya alguna consulta por ahí, algo que haya quedado en el tintero. Bueno, Julio. ¿Ya? Ha sido un gusto y estén muy bien. Un gusto igual. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Que estén bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chao.